Claudia, Jorge, Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Otto Omar, buenas tardes. Hola Omar, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Una jornada intensa. Yo siempre pienso en el cliché que es el minuto a minuto, la frase. Pero hoy más que nunca me parece que la Argentina terminó con algunos números y arrancó con muchas repercusiones en cuanto a esos números que realmente fueron ir viendo el minuto a minuto, cómo se desenvolvían los titulares, la inflación, el dólar, lo que pasa con los mercados, Wall Street, cómo se ve la Argentina en el mundo. Y después de nuevo volvemos y nos quedamos acá en Jujuy para también conocer nuestra realidad. Hoy hay muchos números, hay muchas tortas y hay sobre todo para analizar, pero no solamente hoy, sino lo que resta de la jornada y creo que la semana, ¿no? ¿Prefiere que comencemos en el orden nacional o provincial, analizando lo que fueron los resultados? Y vamos al orden nacional y de ahí volvemos. Bien, en el orden nacional hubo varias sorpresas, ¿no? Como ser en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la diferencia también para presidente, varios análisis para hacer sobre este tema. Sí, bueno, hay gráficos puntualmente, si podemos ir ya conociendo cómo fue el comportamiento de ese pequeño semáforo que analizas al día siguiente cuando ves lo que pasó con cada uno de los candidatos y con cada una de las fórmulas. Por ejemplo, los grandes ganadores, y aquí los tenemos. Mira, aquí estoy con Jorge, con Carlos, está Omar, está Jorge Solís. Los grandes ganadores, ¿eh? Ahí los tenemos. Alberto Fernández, Cristina Fernández, la fórmula FF. 47,65% de los votos. Estamos hablando de más de 11 millones de argentinos que confían en esta fórmula. Si sería este resultado en octubre, no irían al balotaje, ya llegaría al porcentaje para ganar en primera vuelta. Eso es una lectura que se está haciendo ahora. Exacto. Y seguramente es la que quiere sostener la fórmula Fernández-Fernández. Ese es el desafío que tienen para poder llevar adelante esta instancia de ni siquiera ir a una segunda vuelta. Por lo menos eso es lo que han bajado como mensaje a todas las bases, no solamente en Buenos Aires, donde tienen una diferencia importante, sino también en todas las provincias donde ganaron, salvo en Córdoba. Pero aparte también en este momento la moderación con la que se presentan, ¿no? Vimos anoche una Cristina Fernández que no fue agresiva, que estuvo calma, humana, reflexiva. Realmente le sumó mucho todo esto. Y un Alberto Fernández que en la noche de ayer dijo que no querían castigar a Macri, que se despegó totalmente de la polarización y que acudió a un discurso tranquilo, lo que el día de hoy no le generó críticas a esa oposición que teníamos en el día de ayer. Habló de terminar con la grieta, ¿no? Una palabra que los argentinos usamos mucho en los últimos años y es algo que habló justamente en parte de su discurso ayer Alberto Fernández, como que le hablaba a todos los argentinos, no solamente a los peronistas. Bien, el análisis entonces de los grandes ganadores del día de hoy. Fernández, que se despegaron totalmente de la lucha de ser contradictorios, de ser combativos, sobre todo con lo que es el oficialismo. Después están los que pueden ser determinantes, los que están en amarillo, que si bien es cierto, perdieron porque no ganaron, pero pueden ser determinantes al momento de hacer la negociación. Mira, consenso federal. Labaña Urtubey, 8,22% del total del padrón. ¿De qué estamos hablando? De un poco más de 2 millones de argentinos que confiaron en ellos. Un Roberto Labaña que quería hacer consenso y se terminó peleando con la mitad. Y un Urtubey que había hablado muchísimo de no bajarse de ser presidente. Y después terminó como vicepresidente en una fórmula con Labaña. No le sumó mucho, pero atención porque pueden llegar a ser determinantes al momento de llegar al 27 de octubre. No sé qué opinan Carlos y acá yo estoy observando que 47 puntos, que me parece que es una diferencia irremontable. Si vos tomás en cuenta que la fórmula Macri-Pichetto anduvo en un 32%, sumás el 8% de Labaña Urtubey, están llegando a 40 puntos. En teoría, si todos los votos irían de Labaña Urtubey, irían a la fórmula de Macri, cosa que es poco probable. De todas maneras, creo que a todos nos sorprenden los números. Creo que acá las grandes encuestadoras fueron los grandes perdedores. Yo lo agregaría en esto, Claudia, respecto a lo que vos decías, quiénes fueron los grandes ganadores y quiénes fueron los grandes perdedores.
A mí me parece que no hubo ninguna encuesta que se acercara a estos números, es decir, a esta diferencia de más de 15 puntos, y no hablemos lo que es a nivel de provincia de Buenos Aires, donde se hablaba inclusive de más de 20 puntos de diferencia. Inclusive salió el día viernes, una semana antes, y después que esto influyó un poco con el tema de los mercados, de que había una encuesta que le daba ganador a Macri, eso costó mucha plata, realmente todavía no se sabe de dónde salió, que fue algo que un poco sorprendió a propios y extraños, porque los números que se manejaban, ninguna de las encuestadoras daban ganador a Macri, pero sorprendió que haya aparecido este dato, como sorprendió también de que los mercados también como que le daban visto bueno al actual gobierno nacional, cómo varió esto en 48 horas. Así yo creo que acá también dentro de los grandes ganadores y aquellos que perdieron, incluiría a todas las encuestas a nivel nacional. Increíble, ¿no? En los últimos años las encuestas no cierran con los resultados definitivos. Y hay que tener en cuenta también qué puede pasar con Schiaretti, ¿no? En Córdoba, que hoy se demostró como al costado, sin apoyar a ninguno oficialmente, pero hay que ver qué puede hacer en octubre, ¿no? Córdoba es uno de los distritos más importantes también del país, y ahí puede haber una diferencia. En el 2015 Macri ganó gracias a los votos de Córdoba, también del balotaje. Y hablamos de los distritos grandes y no podemos dejar de lado lo que pasó en Buenos Aires. Buenos Aires. Lo que pasó en Buenos Aires, increíble. Pero además, lo que decía Claudia Omar, y me parece que Jorge también va a ir en esa sintonía, el único lugar donde ganó Macri fue en Córdoba. Así es. El único lugar. Se esperaba de Mendoza un triunfo de Macri, no hubo tal triunfo. Se esperaba hasta en Jujuy un triunfo oficialista nuevamente para darle una esperanza más a Macri dentro de lo que fue esta visita que tuvimos hasta de la Pachamama, que también fue una movida electoral. Pero eso tampoco sucedió, se esperaba también otro triunfo en otro distrito y así sucesivamente fueron cayéndose las provincias que supuestamente estaban apoyando al presidente Mauricio Macri, cosa que no ocurrió. Jujuy emblemático, ¿no? Jujuy emblemático dentro de lo que es el kirchnerismo y ahora el presidente Macri. Pero me quedo con este resultado que mostró Buenos Aires, que me parece que es un claro ejemplo de lo que pasó en el país. Es que los números son evidentes, Claudia. Esta creo fue la mayor sorpresa, Claudia, ¿no? Lo que es en Córdoba, el precandidato a gobernador, donde Axel Kicillof casi llega al 50% de los votos. Aquí se puede decir que hay una doble derrota, no solamente por el número, sino también por aquella estrategia que tiene el oficialismo en su momento para desdoblar las elecciones. Esa oportunidad la perdieron y cuando sucedió esto ya era demasiado tarde, teniendo en cuenta la escalada que hizo Kicillof con estos números que son muy contundentes, pero también dejando ya a la gobernadora Vidal expuesta a lo que va a ser el resultado a nivel nacional, cosa que quedó entonces en evidencia, donde no pudo entonces obtener los votos, por lo menos en números que permitan acercar a la fórmula Fernández dentro de lo que era la expectativa que tenía Mauricio Macri. Claro, es un buen análisis que hace lo que dice Jorge, cosa que no ocurrió en Jujuy. Morales se terminó despegando de la elección nacional. Acá creo que hay que tener en cuenta que estos números que arrojaron estos resultados, porque fíjense en ustedes, ¿qué decían a nivel nacional? La gran esperanza era de que María Eugenia Vidal, exactamente. Vidal podría estar 2 o 3 puntos abajo de Kicillof. Sabía que perdían, o sea que no ganaba, Vidal ya se sabía que no ganaba. Entonces, creo que también ha sido otro dato, como decía Jorge, que no le permitió a Vidal, tal vez en su momento, uno entiende que aquí hubo un manejo de parte de Peña, también un manejo de Durán Barba, respecto de tratarla de mantener, porque era como quien dice la única esperanza en la que se centraba el macrismo de poder tener una diferencia corta con respecto a lo que podía pasar más adelante y lo que ocurrió justamente el día de ayer. No me quiero olvidar también en el momento de este año en donde Vidal tenía las chances hasta de ser la reemplazante presidencial de Mauricio Macri y por eso habían visto con buenos ojos la idea de que la gobernadora de Buenos Aires pueda llevar adelante el estandarte del PRO dentro de la provincia de Buenos Aires, pero también tener
esa figura dentro de lo que era una expectativa por parte del electorado a favor, por supuesto, del oficialismo. Vemos Bueno, lo que ahora yo me quedo con la duda, perdón, Omar, me quedo con la duda. ¿Fue acertada la estrategia de dejarla a Vidal en provincia de Buenos Aires? ¿La mataron a Vidal políticamente dejándola en la provincia de Buenos Aires? ¿Perdió Vidal y Macri con esta jugada? No, perdió más Vidal que Macri. Vidal, más que Macri. Perdió mucho más, porque, como decía Jorge, se nombraba como una de las posibles reemplazantes. Pero además, si ahora uno se pregunta, si hubiera hecho lo que hizo Jujuy y Vidal, ¿hubiera cambiado todo esto hoy? Exacto, la postura, si hubiera sido diferente, si Vidal era candidata a presidente y Mauricio Macri volvía a la provincia, ¿estábamos hablando hoy de una Argentina que tiene un riesgo país que supera los 900 puntos? Y en este caso también hay que dejar en evidencia lo que decía Omar, ¿no? Dentro de este marco, en este contexto nacional, teniendo ya alejada la posibilidad de tener la provincia de Buenos Aires a favor en cuanto a números, se hace imposible tener una remontada con el caballo del comisario que se había dicho en su momento, teniendo en cuenta que Vidal más Rodríguez Larreta podían entonces dar un empujón más, algún envión con votos suficientes como para llegar a alguna posibilidad de tener equiparación en las encuestas que vienen. Sí, o por lo menos además, Jorge, se habla de votos. que esto es irremontable, ¿no? Es decir, ahora se está hablando más en Buenos Aires, en el país, de la gobernabilidad para llegar al 10 de diciembre, que ver cómo se puede remontar. Esto es lo que va a ocurrir el próximo 27 Acuérdense de esta octubre. palabra, transición. Ya no se está hablando de una idea de cómo vamos a nosotros tener una posibilidad de chance para ver si hay una remontada que hace muchos años no se ve en América Latina. Lo que se está hablando ahora es de cómo va a ser la transición dentro de un mandato hacia otro. Es más, se está tratando de ver si los equipos económicos se pueden conformar antes, cosa de poder llegar a hacer que las reservas se mantengan. Ahí Y este es el tema, ¿no? Que en estos momentos está... Lo que decís, Jorge, también va a ser una situación complicada, Sí, porque Omar. si hablamos de transición, es como que el gobierno dice, ya perdimos, sin esperar octubre. Yo creo que van a tener que esperar octubre, poner las últimas cartas sobre la mesa y tratar de revertir esta situación y hablar de transición desde octubre hasta diciembre, y ahí sí creo que hay que ponerse de acuerdo para que no pase lo que pasó hoy, que nos levantamos con $1 a más de 60. Coincido con vos, y la Omar, gente Creo que es está el día a muy día, preocupada. ¿no? Creo que es el día a día, el minuto a minuto, el segundo a segundo, hasta que se logre estabilizar. Creo que ha sido tan fuerte el cimbronazo que recibió el gobierno nacional que no lo esperaba. Me parece que es una encuesta donde ahora el gobierno nacional está viendo concretamente lo que dice la Argentina del gobierno de Macri. Es que no entraba Y en la se agenda, puede recuperar. no se entraba está en la pudiendo agenda de recuperar. conversaciones, Claudia. Pero es que el no tema se está pudiendo transición. recuperar hoy la Argentina. Es más, todas las reuniones que estaban previstas para la mañana pasaron para la tarde, la reunión de gabinete pasó para las 3 de la tarde. La primera reunión fue con el presidente del Banco Nación para ver qué es lo que se hace con el dólar, porque es una desesperación en la City porteña y una repercusión que tiene a nivel internacional. En este marco, está bueno hablar de transición, pero me parece que primero hay que ver si llegamos al día de mañana íntegros, porque es una situación muy complicada la que está viviendo el país. Y esto que puede pasar con el dólar, sin hablar de la macroeconomía en el país, ¿no? Con la inflación que se están manejando los números día a día, con los combustibles, con los precios de los alimentos, con las tarifas que están Energía, dolarizadas, gas. tanto Totalmente. la luz y el gas. Y si hablamos de esto, hablamos de los grandes perdedores. Sí. Y si hablamos de esto, hablamos de los grandes perdedores, que los grandes perdedores hoy son el gobierno, es Mauricio Macri, es Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, que esta mañana sí fue uno de los pocos que dio entrevistas, habló con los medios, hizo un mea culpa muy breve, pero lo hizo finalmente. Dijo que lo que perdió en la Argentina en estas pasos fue el modelo económico, fue esa clase media empobrecida que dio el voto castigo, aunque fue auspicioso en este sentido, que la Argentina puede recuperar, que ahora tienen un parámetro para poder recuperar con vistas a las elecciones de octubre, pero un Mauricio Macri que me parece que todavía no se logra recuperar anímicamente del resultado. Es así. Fíjense estos números, ¿no? 32.08 con los 47 puntos y un poco más que obtuvo la fórmula Fernández-Fernández. Prácticamente irremontable, esto es lo que ya se está hablando, inclusive la mayoría de los medios nacionales, Claudia, están haciendo el análisis, obviamente, de que hablan a ver cómo se llega hasta el 10 de diciembre y no se está hablando ya
de lo que puede pasar el próximo 27. Se hablaba en un momento que se había acercado Mauricio Macri en 4 puntos de diferencia, siempre, por ejemplo, siempre en un resultado adverso, pero también lo que se hablaba es que Mauricio Macri se despegaba hasta un 8% de diferencia en cuanto a. Sí, se habló, uno de los últimos sondeos hablaba de un 8%. Con eso el gobierno podía tener aspiraciones. Podía tener aspiraciones. Pero esto no lo esperaban. No. Es más, con respecto a los números, ayer se hablaba de un dólar a 51 pesos, ahora está 10 pesos más arriba de lo que... Anoche ya las redes sociales vendían dólares a través de las redes sociales. Era algo increíble. Antes que abran los mercados, ya anoche se comenzaban a viralizar los precios del dólar, a cuánto podía llegar. ¿Qué les parece si ahora compartimos un mapa para ver cómo quedó conformado justamente el mapa político a nivel nacional? Y observamos ahí qué provincias ganó el Frente de Todos, qué provincias Todos por el Cambio y Consenso Federal. Ahí vemos la República Argentina votos, ¿no? Con la mayoría de las provincias celeste, con algunas diferencias en Córdoba, donde ganó Todos por el Cambio. Pero aquí también hay que tener en cuenta que Schiaretti también aportó muchísimos votos y hay que ver dónde van esos votos en el mes de octubre. Creo que esta es una lectura que hay que hacer, que yo creo que Schiaretti no cerró negociaciones todavía con ningún candidato. Sí, es lo que decíamos, Omar, mirás el mapa y fíjate todo celeste, salvo algunos distritos en Buenos Aires y después, bueno, Córdoba, la provincia, la única en provincia de Córdoba. Y sorprendió también en Salta, ¿no? Que Urtubey es gobernador en estos momentos y salió tercero en Salta, Urtubey. Y estoy tratando de encontrar la concentración de Consenso Federal, que se ve en la parte oeste de la provincia de Salta, un poco en provincia de Buenos Aires. Sí. Pero la mayoría del territorio nacional pintado de celeste. Sí, hay que ver estos guarismos, qué va a pasar en octubre, ¿no? ¿Qué van a hacer Labaña y Urtubey, teniendo en cuenta que no creo, sabemos que no van a tener chance de llegar a la presidencia, aunque el porcentaje pasaron el 1,5% para presentarse, pero hay que ver si hay balotaje, a quiénes van a elegir, si a Todos por el Cambio o el Frente de Todos. Esto antes, si hay antes del balotaje, no me parece que van a tener que hacer un acuerdo político. Acá el acuerdo político es determinante para no llegar a un desgaste al balotaje. Acuerdo político y económico. Acuerdo político y económico. Porque se habla mucho de las reservas del Banco Central, por eso es que tiene que estar destacada la figura del presidente del Banco Central en la reunión de gabinete. Se presentó esta mañana y Mauricio Macri decidió que sea a partir de las 15:30 esta reunión de gabinete con la figura del presidente del Banco Central, teniendo en cuenta que este tema es muy importante, que no se agoten las reservas muy pronto por algunas cuestiones que son netamente económicas y que esto puede ser realmente un declive total en la economía argentina. Cuestiones que se pueden traducir como malas políticas. Y mañana, malas Claudia, políticas. Mañana ya habrá que empezar a hablar del tema económico, ¿no? Con los especialistas sobre qué puede pasar con el dólar. Ahí veíamos que el riesgo país ya está cerca de los 900 Superó puntos. los 900 puntos. Cayeron las tasas, subieron las tasas, cayeron las acciones argentinas en Wall Street. El y hay 60% de las acciones argentinas cayeron en Wall Street. O sea, ahora, el y hay cimbronazo por el muchísimos resultado créditos en dólares, ¿no? Que hay que ver. Si el dólar pasa a los 60, el dólar va a haber que pagarlo al precio que está, a más de $60, y hay préstamos, tanto provinciales como nacionales, que están en dólares. Creo que va a ser un tema también que debe estar preocupando mucho a Morales y también a Macri. Ahora, qué evidente que queda, ¿no? Esta elección donde la gente le dice no más a estas políticas económicas, no más a este ajuste donde no llegamos a fin de mes, no queremos que esta situación de inflación nos siga consumiendo el bolsillo, no queremos que exista esta situación donde sin dudas es cada vez más desgastante toda la posibilidad de ver cómo uno se empeña en llegar a fin de mes para poder hacer que alcance el peso. Entonces, ahora la gente le dijo no al mercado con esta idea de este ajuste, pero ahora el mercado le está respondiendo al electorado de esta forma, y la verdad que es
un análisis bastante crudo de lo que está pasando hoy en la República Argentina con lo que ustedes están diciendo. Todos datos económicos que tienen que ver con la vida del mercado. Y no podemos dejar de lado ahora también el análisis, ¿no?, de lo que pasó en la provincia de Jujuy con las elecciones, que también dejó mucha tela para cortar. Hay un montón, hay desde las denuncias, el accionar de la policía, las mesas, el frío, la concurrencia de los jujeños a votar, no hubo tanta cola, si bien es cierto la elección no era complicada, porque eran simplemente 2 cuerpos, o la gente podía elegir. Fue más fluido. Bueno, ¿no? solo fue mucho más fluido, pero mucho frío, Carlos. Sí, mucho frío durante la mañana, que después, obviamente, esto hiciera que el electorado no estuviera temprano, pero fue muy fluido porque, claro, al haber eran 11 boletas las que había, entonces esto facilitó, obviamente, el trabajo para el recuento final, facilitó el trabajo para los electores, que todo fue muy rápido. ¿Hubo sorpresa para vos, Carlos? Yo creo, mirando los números, el Frente de Todos sacó 158.000 votos con un 46,9 puntos por ciento. A mí lo que me llama la atención, Omar, es la cantidad de votos que perdió el gobierno en esta oportunidad. En el año 2015 sacó 194.000 votos en las PASO. Este año no llegó a los 100.000 votos. Yo creo que este es un número... 90.000 votos. Claro, sí, este es un número que debe empezar a preocupar seguramente al gobernador de la provincia y también, obviamente, a todo su entorno respecto a qué es lo que pasó, si vos haces una lectura. Porque la diferencia que hubo, Jorge, Claudia, de lo que fue el 2015, el Frente para la Victoria sacó 128.000, aumentó solamente 30.000 votos. Si vos te pones a ver en lo que perdió y en lo que sumó, la verdad que no son tan grandes los números. El tema que debe preocupar obviamente es al gobierno. Pero acá hay otro dato que vos tenías mejor ahí en números respecto al tema de lo que sacó la fórmula Fernández en Jujuy y lo que sacó Carolina Moisés. Hubo corte de boleta también. Claro, ahí vamos a analizar entre los números. La elección de ayer se caracterizaba por lo siguiente, Claudia. Vos dijiste 2 veces que no hubo fila, por ejemplo. Y la verdad que no hubo fila, porque fue bastante ágil. Pero la otra característica se daba con un porcentaje elevado dentro de lo que se esperaba, con un 70% hacia arriba, con los números en general, pero con lo que decíamos en una salida con Omar Daje de la Escuela Alberdi, ¿te acordás, Omar? Cuando hablábamos de que había corte de boletas. Y ahí entonces seguramente Carlos está haciendo referencia a lo que pasó específicamente con el corte de boleta en el seno de la expectativa del Partido Justicialista. Bueno, pero vamos viendo cómo fueron los votos. Vamos con lo que pasó con el Frente de Todos, ¿sí? Porque sobre este fondo yo quiero que Carlos analice, si bien es cierto, dentro del Frente de Todos, Carolina Moisés obtuvo el 62,4%, con un total de 98.000 almas superior, más de 98.000, y Julio Ferreira obtuvo más de 53.000 votos, y tuvo ese porcentaje. Cuando vas a ver la cantidad de votos que obtuvo Carolina Moisés, 98.000, que era la única boleta que llevaba 2 cuerpos, acompañada por Fernández, con el patrocinio de Fernández, cuando vas a ver la cantidad de votos que obtuvo el binomio presidencial, te das cuenta de la diferencia de votos del corte de boletas que tuvo Carolina Moisés. Claro, acá quedó establecido, de acuerdo a los números que da Claudia, el Frente de Todos obtuvo 158.000 votos y Carolina Moisés obtuvo 98.581 votos. O sea, lo que te dice Carlos es para presidente. Para presidente, Fernández, ¿cuánto saca? 158.000 votos. Bien. Y ella, para diputada nacional, saca 98.000 votos, o sea, 59.000 votos menos. Claro, este es un llamado de atención, obviamente. Y hay que tener en cuenta que algunos votos fueron a Julio Moisés y otra gente votó solamente para categoría presidente y vice. Claro, a ver, estamos hablando, sí. Julio Moisés fue solo, con boleta corta. Julio Ferreira. Perdón, Julio Ferreira fue con boleta corta, ¿sí? No tuvo Fernández. No tuvo gran campaña, fue absolutamente solo, fue una campaña titánica la que hizo. Y puede entrar todavía de diputado nacional. Y todavía con estos números, a ver, el don ligero, sí, el sistema don entra. Sí te da. Queda la fórmula Carolina Moisés, Julio Ferreira. Hoy entrarían Carolina Moisés, Julio Ferreira y Risotti. Exactamente. Sí se repite la elección, obviamente, de lo que fue ayer, el 27 de octubre.
Pero este es un dato llamativo, Omar. Fíjate vos que la fórmula Morales aquí en el año 2015 en las PASO saca más de 200.000 votos. Y la fórmula con la que termina después Alejandra Martínez y Alejandro Snope sacan casi 200.000 votos. Es decir, que no hubo mucha diferencia en lo que fue obviamente en el año 2015. Que aquí sí quedó demostrado, es decir, en lo que pasó en estas elecciones de las PASO el día de ayer, como hacía referencia recién Claudia con los números, esta enorme diferencia, casi estamos hablando de casi 60.000 votos, gente que decidió votar solamente a la fórmula FF o que directamente le cortó el voto a Carolina Moisés o que decidió votar FF con Julio Ferreira y también no nos olvidemos de Zapá que en algunos lugares también sumó una buena cantidad de votos obviamente con la fórmula Fernández-Fernández. 3,77. Claro, porque además fíjate vos que hay dos o tres cargos de diputados nacionales, Omar, que cuando comenzó esta campaña que deciden bajarse y esos votos por las expresiones públicas de algunos de esos candidatos estaban alineados con Carolina Moisés. Es decir, esto también es otro dato llamativo, inclusive para los propios, algunos intendentes y dirigentes en el interior de la provincia que decidieron apoyar abiertamente esta fórmula Fernández-Carolina Moisés. Había dirigentes que hablaban, ¿no?, antes de estas elecciones ya, que si se hubieran juntado todos los peronistas, todo el justicialismo, antes lograban más votos que Gerardo Morales para la gobernación. Era una de las lecturas que se hacía. Es que si el justicialismo no pelea todo para un solo lado, Omar, no se van a poder obtener resultados positivos. Siempre va a haber esta digresión de votos, se van a disgregar los votos y finalmente los termina captando otra idea. O directamente deciden optar por otra opción, van por otra opción o van por consenso federal o son más moderados pero se alinean dentro de Juntos por el Cambio o Todos por el Cambio, perdón, pero el justicialismo tiene que tener otra postura. Bien, ahora todo el justicialismo tiene que ir. Es así. Ahora la gran pregunta, Omar, es esta. Estos 60.000 votos que pierde Carolina Moisés, ¿se lo irá a recuperar con Julio Ferreira? ¿O tendrá alguna chance Risotti las próximas elecciones del 27 de octubre? Hablo únicamente de la categoría para diputados nacionales. Habrá que ver cómo se termina definiendo esta cuestión. Si la gente ve que tiene alguna chance de volver a confiar en el voto de Ferreira, porque la gente que votó a Ferreira porque no está de acuerdo con Carolina Moisés, son 60.000 votos, es mucha la diferencia. En unas PASO ya hubo muchas modificaciones y hay que tener en cuenta que faltan más de 2 meses, ¿no?, para octubre, para las elecciones. Y atención con esta lectura que hizo Carlos, porque todo el mundo, en la noche de ayer, hacíamos cálculos sobre la cantidad de votos que llevaba cada uno para el DON. Pero cuando haces la lectura tras bambalina de la cantidad de votos que pierde Carolina Moisés, que era la única que iba acompañada por el binomio Fernández-Fernández, es muy llamativo la cantidad de votos que pierde. Casi 60.000 votos. No es poca cosa, Omar. No es poca cosa. Dentro de lo que se hablaba ayer en el Partido Justicialista, se decía lo siguiente: el apoyo que había tenido Carolina Moisés había venido sobre todo desde el interior de la provincia, y todo lo que significaba este apoyo era a través, por ejemplo, de la Liga de los Intendentes, de algunos exfuncionarios de periodos anteriores que estaban trabajando con la militancia. Pero por otro lado, los que apoyaban a Ferreira tienen que ver con, más que nada, bases nacionales peronistas y también muchos votos de la capital. Por eso había mucha prudencia a la hora de saber cómo se iban a dividir estos votos, y una importante cantidad es la que se dividió. Mientras hablamos, ¿qué te parece? Mientras hablamos y vamos viendo, ¿no?, las placas que quedaron para cumplir, ¿no?, con todos los frentes, cómo ser, de Jorge Risotti. Vamos a compartir esas placas, que ahí está el porcentaje que obtuvo el precandidato en primer término a diputado nacional de Juntos por el Cambio, 30,98% de los votos. Recordemos que estaba acompañado en la fórmula como segundo término para precandidata a diputada nacional de Natalia Sarapura. Bien, y interesante la lectura que hacía Carlos en relación a los votos que obtuvo ahora el oficialismo y de los que había obtenido el 9 de junio, ¿no? Claro, el 9 de junio, o en todo caso de las PASO de lo que fueron en el 2015, ¿no? La cantidad de votos que pierde. Pero, como decía Jorge, ¿no?, acá hay que ver qué va a pasar en octubre. Yo hablo de categorías a diputados nacionales. ¿Volverá de nuevo a confiar? Porque la gente que votó a Ferreira es porque no quiere
lo digamos y quedan demostrados los números. No quiere a Carolina Moisés como diputada nacional. Ahora, ¿estos votos van a ir nuevamente a Ferreira, aquella persona que decidió votar, sobre todo aquí en Capital? No sabemos que Capital generalmente tracciona mucho voto la Unión Cívica Radical. Esta es la gran pregunta. Ahora, vuelvo a insistir con esto, ¿tendrá alguna chance, tendrá alguna posibilidad? Obviamente. Y hablando en el tema, Claudia, acá, lo que a mí me llamó la atención el día de ayer, que yo estuve en el búnker de la Unión Cívica Radical, es que no apareció ningún intendente. ¿Qué pasará, esto es llamativo. Y Con caras muy consenso largas, ¿no? federal? ¿Qué puede pasar con consenso federal, no? Pero Que quedó tercero. no me gustaría Alejandro irme Knopf. todavía, Omar, no me gustaría irme del PJ, porque ha quedado graficada también una imagen dentro de lo que era el triunfo. Por un lado, yendo Rubén Rivarola padre a encabezar una conferencia de prensa dando a conocer el resultado a nivel nacional, después para decir que el PJ a nivel provincial está de pie, el que se queda y el que se va se tendrá que ir, pero lo que él dice, nosotros tenemos que ir a convocar a la unidad. Pero ¿qué pasó una vez que se desconcentran? Donde estaba Daniel Julio Ferreira, también allí, pero no en la mesa donde se brindó la conferencia de prensa, sino que estaba en un costado. ¿Qué es lo que pasó? Ferreira junto a Rivarola y otros dirigentes se retiraron, y después de unos minutos llegó el otro cuerpo del triunfo del PJ, que tenía que ver con Carolina Moisés, cuando en realidad hubiera sido acertado, claro, desde alguna estrategia, dar una demostración de unidad completa festejando los dos sectores juntos. Me imagino allí que ahí está en evidencia también esta duda y este signo de interrogación que puede haber en torno a ver si se pueden juntar pronto. A lo mejor es una mensaje. cuestión de tiempo, ¿no? A lo mejor es una cuestión de tiempo cuando, una vez que baje toda la adrenalina, sea el momento oportuno para la convocatoria del Partido Justicialista a la unidad de todos. A la unidad absolutamente de todos. Tercero, salió ya para terminar con las placas, consenso federal. En este caso, Alejandro Snopek, que obtuvo, ahí tenemos el 6,77% de los votos. También un porcentaje para tener en cuenta, ¿no? Si va a apoyar o no algún candidato. Él encabezó consenso federal. Ahí tenemos ya las tres listas que encabezaron las elecciones PASO a nivel nacional, nivel provincial, perdón, en las PASO. Claro, bueno. Muchísimas gracias. Llegamos así al final, seguro, Claudia, Carlos, Jorge, vamos a tener mucho para hablar, ¿no? Durante esta semana de lo que puede venir en lo político y también en lo económico. Sí, una vez que se tengan los datos a nivel en detalle, vamos a saber cómo quedó el mapa de Jujuy. Así como teníamos hace un rato el mapa de la República Argentina y los votos, también hay que analizar qué es lo que pasa con la provincia de Jujuy. Mañana a 18 horas vamos a tener ya el escrutinio definitivo. Comienza el escrutinio definitivo. Comienza el escrutinio. Gracias, Jorge, gracias, Carlos, gracias, Claudia, por muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.